¿Cómo les va? Bien. Todavía no hace frío, ¿eh? Los veo algunos. Desabríguense acá porque después cuando salgan afuera va a ser el asunto, ¿no es cierto? Pero damos gracias al Señor que hoy tenemos, como dicen en el norte de nuestro país, el poncho de los pobres, hay sol. Y realmente uno ahí disfruta de las cosas que ha creado el Señor. Muy bien, estamos comenzando nuestro culto. Las actividades de la semana son las normales. Mañana tenemos allí en Recoleta, seguimos con el estudio de Proverbios. Mañana vamos a estar pensando, va a tener Mario Baeza el estudio sobre el trabajo, consejos para el trabajo. Y se arman lindos momentos en donde compartimos la palabra del Señor. Miércoles, estudio bíblico y oración, seguimos con Efesios. Sábado, 16 horas, muy bien, y domingo aquí. Hoy y el domingo que viene vamos a estar pensando como tema en la mente de Cristo. Y hoy vamos a hacer un poco la introducción y compartir. Por eso vayan leyendo todo lo que ustedes quieran allí en la palabra sobre el tema. Muy bien, esta mañana Tomás anda por Virrey del Pino. ¿Saben dónde es Virrey del Pino? A ver. Virrey del Pino es una obra misionera de la iglesia de Liniers que está casi en Cañuelas. Ahí está predicando ahora Tomás, así que recordémosle también en oración. Y el domingo que viene, Xavi va a estar yendo al barrio de enfrente de donde yo vivo, que es Villa Constructora. Una linda iglesia. Damos gracias al Señor por poder tener tantos hermanos que pueden servir aquí y también servir en otras iglesias. Muy bien. ¿Nos olvidamos algún anuncio? ¿Ya hay lugar? Todavía no. Muy bien. Menos mal que me avisaste. Bueno, para quienes están y por si escuchan, estamos teniendo alguna dificultad con el tema de internet. Por eso no transmitimos, esperamos poder hacerlo dentro de no mucho, pero hoy por hoy no podemos transmitir en directo. Los hermanos graban el culto y, como se dice en la jerga, lo cuelgan a la tarde, ¿sí? Para que aquellos que puedan estar viéndolo, lo van a poder ver dentro de unas horas, más o menos 6 de la tarde, porque hay que editar y acomodar algunas cosas, van a poder tenerlo. No es por mala voluntad ni que tienen que cambiar en su casa nada. Es un tema nuestro aquí que estamos tratando de solucionar. Muy bien, no me olvido de nada. Les invito a que nos pongamos de pie y que nos saludemos, nos demos la bienvenida.
Volvemos. Algunos motivos de oración. Sigamos orando por Alexis, por lo que en el caso mío Daniel comparte, que es lo mismo que muchos reciben por otras fuentes. Él está estable, está sedado. Bueno, sigamos orando. También que ha sido motivo de oración especial la esposa del pastor Amigó, Elvira Amigó. Esta semana la internaron nuevamente por un tema nuevo. En Elvira siempre aparecen cosas nuevas, pero ella sigue siendo la misma siempre, confiando en el Señor. Un problema de líquido en los pulmones y estaba internada otra vez. Así que sigamos orando por ellos. Y por todos los motivos que compartimos, especialmente los miércoles allí en el encuentro de oración. Muy bien. Que el Señor nos bendiga. Participemos del culto. Disfrutemos de estar juntos en la presencia del Señor. Bienvenidos a todos, buen domingo. Espero que acá con el aire acondicionado estén un poquito más calefaccionados que afuera, que está bastante fresquito. Vamos a arrancar con el Salmo 50, que es el que toca este domingo. Vamos a hacer lectura antifonal, como venimos haciendo desde hace 49 salmos. Yo leo los impares, ustedes leen los pares. Espero que tengamos la misma versión ahí arriba que yo, pero si no, no va a diferir tanto. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente
No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Santifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero el malo dijo de Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomará mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si herías al ladrón, tú corrías con él. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, que os olvidáis de Dios, no sea que os descanse y falle que nos libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Ahora vamos a arrancar las canciones. Yo esta semana, no me acuerdo si leí o escuché en dónde, pero como que la Biblia tiene tres partes distintas bien marcadas. Todo el Antiguo Testamento centra a Dios como figura principal. Después, en los Evangelios, es Jesús el claro protagonista. Y desde Hechos en adelante hasta la actualidad, el protagonista es el Espíritu Santo. Están los tres entrelazados, porque son una misma persona, mostradas de tres partes distintas, de tres diferentes formas. Y las tres partes son santas. Dios Padre es santo, Jesús es santo y el Espíritu, valga la redundancia, es santo también. Por eso ahora vamos a arrancar cantando esta Trinidad de santos, Santo, 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 que es el himno número 1. Siempre el labio mío, no
Ahora, para seguir en la adoración, le pedimos a María Cristina que venga a orar. Amado Señor y Padre nuestro, reconocemos tu soberanía en este día, Señor. Lo grande que eres, un Dios grande y justo. Gracias, Señor. Gracias porque tu gracia inmerecida sobre nosotros. Un Dios poderoso, Señor, que eres un Dios justo. Y en esta mañana, Señor, nos aceptas en tu presencia por la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por este día, el día que tenemos para reunirnos, para estar en comunión, alabando tu persona y abierto nuestro corazón para escucharte. Gracias, Señor. Gracias por la vida y por esta nueva oportunidad que también permite, Señor, que personas nuevas escuchen tu palabra. Gracias, Señor, porque este templo, esta casa se abre para recibirnos. Padre amado, quisiéramos pedirte por aquellas personas que nos visitan, que puedan entender, que puedan aceptar el consejo tuyo. Gracias, Señor, por estar juntos y poder alabar tu persona. Oramos en el nombre y en los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Así de pie, continuamos exaltando a Dios con esta canción que se llama Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Es el himnario, el himno bautista 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, te alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Pueden tomar asiento. Por las dudas abro paraguas. No se crean que cada vez que dirija yo voy a poner esta canción. Esta vuelta le tocó a Sabi, que lo puso y lo dejé. Y ahora vamos a orar. El hermano Samuel nos va a guiar en oración para confesar nuestros pecados. Amado Padre, en esta mañana venimos a tu presencia ante un Dios 3 veces santo. Tu palabra nos enseña que tu voluntad es nuestra santificación, pero también nos dice que la santidad conviene a tu casa. Y en esta mañana nos postramos ante ti, confesando nuestros pecados.
Juan decía, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Señor, reconocemos nuestra gran debilidad humana. Cada uno de nosotros tiene su historia íntima y tal vez pública también de pecados cometidos. Tal vez, Señor, hay rencillas entre nosotros, tal vez hay envidias, hay sospechas, hay malos pensamientos, hay murmuración, hay contienda, Señor, también. Y sabemos, Señor, que tus ojos que escudriñan nuestras vidas observan todo. Tú conoces nuestras intimidades, tú conoces nuestras relaciones interpersonales en la congregación, tu pueblo, Señor. Y por eso venimos ante ti confesando y pidiendo el perdón de nuestros pecados. El salmista decía que en ti hay perdón. Y metafóricamente, Señor, decimos que mientras abrimos la puerta del arrepentimiento personal, cada uno de nosotros, tú hables el gran portón del perdón para aceptarnos en tu presencia. Señor, tu palabra está colmada de hechos bochornosos, tristes, pero tu palabra también nos señala el gran amor tuyo que se desplegó y se despliega hoy aquí en medio nuestro. Por eso, Señor, nos postramos sinceramente frente a ti para pedir perdón por todo lo que hemos podido hacer cada uno de nosotros. Y pedimos, Señor, que podamos progresar en santidad cada día más. Queremos desarrollar la mente de Cristo. Por eso queremos en esta hora, postrados ante ti, clamar por el perdón tuyo, sabiendo que tu gracia siempre está derramada sobre nosotros. Por tu misericordia, no hemos sido consumidos, dice tu palabra. Y así, Señor, terminamos esta oración agradecidos, sabiendo que tu compasión nos ha de alcanzar. Orando en el nombre de nuestro supremo intercesor, aquel varón experimentado en quebranto, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, 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 Señor. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, pero ¿qué es lo que nos da el perdón de pecados? Respondan ustedes. No es multiple choice, es pregunta a desarrollar. Es un oral, hablen. ¿Qué sabe qué canción viene? Muy bien, la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Por eso vamos a cantar este himno, que es el 160, que es ¿Qué me puede dar perdón? Pero lo cantamos de pie. Esto de sentarse y pararse es bueno para entrar en calor, porque está fresco. Solo de Jesús la sangre, y un nuevo
pueden tomar asiento y los invito a Xavi y Sana, si quieren por acá abajo, arriba Franklin y Norma, si pueden pasar las ofrendas, mientras cantamos el himno 340 que es Salvador, a ti me entrego. Y Dios lo que nos pide no es solamente que entreguemos nuestras ofrendas materiales en retribución de lo mucho que Él nos da, sino que nos entreguemos nosotros a nosotros mismos como sacrificio vivo. Por eso cantamos esta canción. Pueden ir pasando si quieren. Y ahora, antes del mensaje, le pido a Cecilia que pase a orar en agradecimiento por todo lo que Dios nos da. Señor, te agradecemos porque vos siempre estás dispuesto a escucharnos. Gracias porque no nos requerís ya de ningún sacrificio que podamos hacer para poder estar en comunión con vos, sino que mandaste a tu Hijo a morir por nosotros y resucitar y salvarnos de la condenación que merecíamos. Y por eso ya no requerís nada más de nosotros que solo creer en vos, alabarte, recibir un sacrificio únicamente de alabanza. Por eso te alabamos y te agradecemos por estar en nuestras vidas, por todo lo que nos das y por estar hoy acá reunidos adorándote. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora el pastor pasa a traernos la palabra de Dios.
Gracias, Andrés. El domingo pasado el pastor McKay comenzó a introducirnos en un tema que es fundamental, central para nuestra vida. Y él hablaba de las pisadas, seguir las pisadas del Señor y de la importancia de la relación con Dios, con nuestro Dios, para que Él vaya produciendo en nosotros los frutos que necesitamos para vivir y para también poder ver en la realidad, en la experiencia, en la práctica, en la vida misma, el cumplimiento de las promesas del Señor. Algo que siempre repetimos y que anunciamos desde lo que la palabra de Dios nos enseña. El Señor Jesús vino para traernos vida y vida en abundancia, pero ¿cómo se vive esa vida? Y cuando vamos y empezamos a mirar y a estudiar en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos con claridad que el Señor nos habla de una nueva vida, de un nuevo nacimiento que tenemos por la obra de Cristo allí en la cruz y de la victoria que Él tuvo al ser resucitado de entre los muertos. Y cuando allí pensamos en eso, eso debe llevarnos a entender lo que la Biblia nos dice, y a veces puede parecer duro o nos cuesta entender, o quizás nuestro orgullo nos impide entender y aceptar la realidad de nuestro pecado, que produce la muerte espiritual en nosotros. Pero por Cristo, por el sacrificio del Señor, podemos tener nueva vida. Y si alguien no tiene esta experiencia en esta mañana aquí en medio nuestro, le animamos a que pueda tomar la decisión por Cristo. Y si no sabe cómo, acérquese a algún hermano o alguna hermana y pídale, ayúdame para poder tener esta experiencia. Ahora, allí comienza una nueva etapa en aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, en donde conviven dentro nuestros el viejo hombre y la nueva vida en Cristo. Y algo que hablábamos el otro día con un hermano, constantemente tenemos que estar decidiendo frente a las realidades, a las situaciones de la vida, a quién le entregamos el control de nuestra vida y en quién creemos. Para poder vivir en la realidad de lo que nos toca enfrentar. Realmente un pasaje que me impacta es cuando el Señor Jesús reacciona allí frente a un hecho. Los discípulos no podían, le habían traído a un joven para que lo libere de una posesión demoníaca y allí el Señor, ellos no podían hacer nada y el Señor Jesús expresa su malestar como diciendo, ¿hasta cuándo? Y no estaba enojado directamente con ellos, sino con su actitud. ¿Hasta cuándo van a ser incrédulos? Dice allí el Señor Jesús. Y verdaderamente, la nueva vida en Cristo nos desafía a vivir con fe, creyendo
en Dios y confiando en las cosas que Él nos ha prometido. Pero la verdad es que muchas veces en esa constante decisión que tenemos que tomar, ¿a quién le entregamos el control de nuestra vida? En esta situación, ¿qué haría el Señor Jesús? Y decidirnos por eso. Muchas veces no tenemos la actitud adecuada y se producen situaciones que no están en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, allí en el capítulo 2, versículos del 5 al 11, que es donde vamos a pensar hoy y el domingo que viene, él llega a decir, miren, ustedes tienen que vivir, que entender, que sentir como Cristo vivió. Pero él lo dice planteando que frente a la realidad que en el versículo, en los primeros versículos del capítulo, si ustedes lo leen, estaban haciendo, actuando, su conducta, su ética, estaba lejos de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo les dice finalmente, pero en ustedes haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Desafío grande. Desafío grande. La palabra de Dios, allí el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 5, nos dice, sed imitadores de Dios, como hijos amados, y vivan en amor, y como Cristo se entregó por nosotros. Muchas veces el texto bíblico nos desafía a ser imitadores, a ver cómo Dios obra, a ver cómo Dios actúa, a ver cómo Dios reacciona, a ver cómo Dios se relaciona con nosotros, para que eso nos sirva de ejemplo en nuestra actitud, en especial para con los demás. Y allí el desafío comienza a crecer. El mismo Señor Jesús se pone como ejemplo y nos dice en Mateo 5:48, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. En Lucas 6:36 dice, sean misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Y empieza a sumar cualidades y actitudes que debemos tener para con los demás. Y cómo Dios mismo se relaciona. Mateo 11:29, el Señor Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El domingo que viene vamos a hablar acerca de lo que significa la humillación a la cual el Señor estuvo dispuesto a enfrentar. Pero es lo que lo exalta delante del Padre. Primera Pedro 2:21 dice, Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. En otras palabras, tenemos que estar dispuestos a sufrir. No por nosotros, por los demás. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el modelo a seguir. Ese es el objetivo que debemos buscar.
Pero la realidad está en que nosotros debemos ir luchando cada día para que eso comience a ser realidad en nuestra vida. Y como allí el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas en lo que algunos llaman la descripción del carácter de Dios en los frutos del Espíritu, el Señor vaya produciendo en nosotros ese fruto. Ahora, tratando de encontrar en forma práctica algunas cosas para entender, yo les invito a que leamos allí Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 11, en donde el apóstol Pablo le dice a los filipenses y nos dice a nosotros, nos recuerda a nosotros, así que vosotros sentid esto mismo que Cristo Jesús. Nos habla a sentir, a experimentar, a pensar, a ver cómo nos vio el Señor Jesús. Y así poder hacerlo entre nosotros y para con los que todavía no son parte del reino de Dios. Dice, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como propósito final del Señor Jesús, en cómo Él veía, en cómo Él pensaba, en cómo Él sentía, en cómo Él se relacionaba con nosotros, en cómo Él actuaba, estuvo dispuesto a humillarse, aún a lo más bajo, para que toda rodilla pueda doblarse delante del Señor. Por eso es realmente desafiante poder pensar, bueno, ¿y cómo? ¿Qué podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, vamos a pensar en esta mañana en 5 cosas muy rápidamente y de forma muy sencilla. En primer lugar, pensar, vivir como Cristo vivió, es una vida que nos llena de vida, que es para traer vida y para que podamos vivir en abundancia. El mismo Señor Jesús dice, el ladrón viene para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y allí después el apóstol Pablo nos plantea la situación en la cual nosotros tenemos que decidir en qué ocupar nuestra mente, en qué ocupar nuestra vida, cómo manejar nuestros sentimientos, cómo vivir frente a la lucha constante que tenemos entre la carne y entre seguir las cosas del Señor. Esa lucha que está dentro nuestro, que el apóstol Pablo, allí escribiendo a los romanos, también dice, y yo quiero hacer una cosa, pero termino haciendo de otra. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte?
reconociendo la lucha, pero también el apóstol Pablo nos desafía allí en Efesios a ir creciendo, a ir dándole cada vez más lugar a esa forma de vivir como Cristo vivió, para que nuestra vida sea más cercana a lo que Dios espera. La mente puesta en la carne, dice Romanos 8, es muerte. Pero la mente, puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿En qué cosas estás poniendo tu mente? ¿Cuáles son tus objetivos? Y no estamos diciendo de vivir, como se decía en mi época de joven, porque ya hay que ubicar en las temporadas por los dichos. No es vivir en un tupper, no es vivir en un recipiente, no es vivir aislado, sino que es vivir pero enfrentar la vida y las situaciones de la vida, confiando en los principios de la vida, de la nueva vida que tenemos en Cristo y como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Y allí nosotros tenemos que elegir. ¿Qué vivimos? Pensando, trabajando, esforzándonos, entregando recursos para cosas que se diluyen, o vivimos para honrar al Señor. En segundo lugar, el Señor nos ha dejado ejemplo de ser paciente y ser perseverante. Segunda Tesalonicenses nos dice que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Yo me imagino cómo se habrá sentido el Señor. Me pregunto. ¿Puedo pensar? ¿Puedo preguntarme? Es necesario. ¿Cómo se habrá sentido el Señor en ese rato antes de ascender de nuevo a la presencia del Señor? Después de que los discípulos lo vieron desarrollar su ministerio, lo vieron ir a la cruz, lo vieron morir en la cruz, lo vieron resucitar. Y le preguntan, antes que te vayas, ¿vas a restablecer el reino? El Señor Jesús debe haber dicho, bueno, hay que seguir, hay que ser pacientes, hay que ser perseverantes. El Señor Jesús siguió adelante cuando en un momento le pide al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero entendió que el Señor le decía, no, para eso te mandé, tenés que seguir. Y allí el Señor Jesús, luego de haberle pedido al Padre y habiendo recibido la
la respuesta del Padre. Transitó todo lo que fue esa semana, esos días tan difíciles humanamente. Y tuvo que tomar finalmente el camino a la cruz. Y el pastor Lieber tenía un mensaje donde él utilizaba la expresión, tengo que seguir. Y él hacía la ilustración y decía, seguramente en el camino vio a muchos que habían estado con él, que se habían acercado a él a buscar ayuda, a los cuales Dios a través del Señor les había dado y concedido un milagro, alguna sanidad, y quizás mientras iba en el camino, y ahí está mirándome tal persona, y sintiéndose quizás decepcionado, pero el Señor Jesús dice, y tengo que seguir, y fue hasta la cruz y entregó su vida para perdón de mis pecados. El Señor, vemos en el Señor perseverancia. Ahí estamos. Vemos paciencia. Haciendo lo que tenía que hacer. Y esperando que se produjera la razón por la cual Él había venido a la tierra. ¿Somos pacientes con nosotros mismos? ¿Somos pacientes con los demás? ¿Somos perseverantes? Como algunos han sido conmigo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Una tercera característica es la humildad, ser humilde. El Señor Jesús, como recordábamos recién, allí en Mateo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo soy consciente. El Señor Jesús era consciente. Pero frente a la otra persona, frente a la realidad de la otra persona, Él le ofrecía el camino. Y la otra persona, algunos aceptaba, otros no. Pero el Señor, que tenía todas las razones como para dejarnos, para dejarme, Él siguió buscándome, aunque a veces lo rechazamos. Filipenses 2:3, allí el apóstol Pablo les está diciendo, nada hagáis por rivalidad o vanagloria, al contrario, hacedlo con humildad, considerándoos inferiores a los demás. El Señor nos enseña a ser humildes y mansos. Y eso nos permite tener una perspectiva correcta de los demás y de las situaciones. El Señor Jesús tomó el camino de ser humillado sin ninguna razón y el
Padre lo exaltó. De esto vamos a hablar el domingo que viene. ¿Tenemos esa actitud? ¿Tengo esa actitud para con mi vecino, para con los de mi familia, para con toda persona? ¿O a veces me creo un poquito arriba? Una cuarta característica es que el Señor Jesús mostró ser sensible a los demás. Y Él lo hizo desde la palabra del Señor. Hay un pasaje interesante allí en Lucas 24:45, cuando la noche después de la resurrección, dice que les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendieran las Escrituras. Les dijo, miren, vengan. Ustedes quizás no entendieron o no entienden, pero esto es para cumplir con lo que estaba anunciado. Y allí el Señor muestra de que a veces, aunque conocemos, tenemos que aplicar. Reconociendo cómo el Señor se relaciona con nosotros en el mandato de cómo nosotros tenemos que relacionarnos con los demás. El apóstol Pablo, y es algo que a veces tengo que reconocer que me pasa, en 2 Corintios 3, del 12 al 16, allí el apóstol Pablo comienza a señalar de que el pueblo de Israel tenía su mente embotada, estaban ofuscados, habían perdido la sensibilidad a la verdad, a lo que Dios quería hacer. Lo tenían a Dios ahí, pero dice que su mente estaba embotada, habían perdido la sensibilidad para reconocer al otro, para reconocer la necesidad. Y allí para nosotros es un gran desafío permanecer sensibles a lo que el Señor quiere hacer. Hace un par de años con un pequeño grupo allí, pero eso después se fue multiplicando. Comenzamos a pensar, bueno, cómo vivir nuestra experiencia de vida con Dios. Y el principio inicial que allí plantea el autor de este material, Henry Blackaby, es: fíjese donde Dios está obrando. No mire nada más. Dios está haciendo algo. Entonces comienza a desafiar a que vivamos el proceso para que Dios nos sume a lo que Dios está haciendo. Y esa sensibilidad que nosotros podemos ir teniendo en base a nuestra relación con el Señor, con Dios, y en el día a día, de acuerdo al marco que nos da la palabra del Señor. Ser sensibles.
Una actitud parecida podría ser misericordiosos. Sed misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y en último lugar, ya terminando, pacífica. La vida del Señor y el Señor trae paz, produce paz. Romanos 8:6, el apóstol Pablo nos recuerda, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Gálatas 5:22, allí dentro del fruto del Espíritu, uno de los componentes es la paz. Y el apóstol Pablo nos desafía a poder confiar, a poder entregar todas las cosas de nuestra vida al Señor. Y dice, y el fruto va a ser que la paz de Dios, no mi paz, la paz de Dios, que guarda mis pensamientos y mis sentimientos y mis emociones, va a estar guardándolas para mi bien. Constantemente tenemos que decidir a quién le damos el control de nuestra vida. ¿Al viejo hombre o al Señor? Cuando pensamos en el Señor, Él nos desafía a que haya el mismo sentir que Él tiene, que es honrar, vivir plenamente la vida. Ser pacientes. Una de las cosas que el Señor nos enseña y el método que el Señor utiliza muchas veces es a través de procesos que a veces duran años, pero en donde vamos conociendo al Señor y el Señor verdaderamente se va dando a conocer a nosotros y vamos aprendiendo. Humildes. Cuando los apóstoles allí estaban entrando al templo, había uno en el piso ahí pidiendo limosna. Y ellos le dicen, no tenemos nada, pero lo que tenemos te damos. Y allí obraron un milagro. Lo que yo puedo ofrecer es poco y nada, pero sí puedo compartir mi experiencia con el Señor a los demás. Mantenernos sensibles, no perder la frescura. ¿Qué es lo primero que pensás cuando te levantás? Cuando apoyás los pies sobre el piso. Uy, hoy tengo que... Quizás empezar a aprender, bueno, ¿con qué me va a sorprender el Señor? Y trae paz, bienestar general. El Señor es fiel, Dios es fiel. Ahí está Mariana también, ¿no? Ellos están atravesando una prueba dura. Pero Dios sigue estando. Y el Señor va a cumplir su propósito en la situación. Piensen en Él.
porque Él es vida. Nosotros decidimos a quién le damos el control. El consejo de la palabra de Dios es: haya pues en vosotros todo esto que mencionamos, y hay muchísimo más, rápidamente, para poder ir creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor. Oramos. Señor, ayúdame a tener presente cómo tú me has tratado y cómo tú me tratas. Cómo lo sigues haciendo y cómo lo vas a seguir haciendo en cosas que verdaderamente yo no merezco, que no merecemos. Pero tu amor y tu misericordia, que me cuesta entender, pero que sé que es realidad, me busca. Señor, ayúdame a aprender de ti y a poder seguir tu ejemplo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a despedirnos con el himno 380, Mi fe descansa, y nos ponemos de pie para cantarla. Mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Me basta que Él es Salvador, que ya no hay que temer. Soy pecador, mas voy a Él, que no me apartará. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Su voz me da seguridad en su palabra fiel. Mi fe descansa en buen lugar, en Cristo mi Señor. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Que tengan buena semana y recordemos que con que Cristo murió por nosotros nos basta, y vivamos como Él quiere que vivamos.